Buen día, doctor Oscar García y compañeros. El día de hoy mi equipo y yo va a exponer el tema de arcos faringios. Bien, empezamos definiendo qué son los arcos faringios. Los arcos faringios van a ser estructuras embrionarias que van a servir como precursores de muchas estructuras, por ejemplo, la cara, el cuello y la cabeza. Estos van a comenzar a desarrollarse en pares al principio de la cuarta semana. Se van a manifestar como elevaciones superficiales a los lados de la faringe primitiva. Estos van a aportar un desarrollo craneocaudal, es decir, de arriba para abajo, y van a depender de genes, Hox y también de concentraciones de ácido retinoico, excepto en el primer arco faringio. Ya establecidos, los primeros arcos faringios van a ser invadidos por células de la cresta neural que van a migrar ventralmente hacia estas para formar las primeras estructuras provenientes de los arcos. Es importante mencionar aquí que el mesodermo original de los arcos van a originar músculos de la cara y del cuello. En cuanto a una descripción más específica, mencionamos que cada arco faringio va a estar constituido por un núcleo mesenquimatoso, el cual va a estar cubierto externamente por tejido ectodérmico e internamente por tejido endodérmico. Adicionalmente, menciono que cada arco va a contar con su propio componente nervioso, los cuales van a estar inervados exactamente por nervios craneales, y de igual manera van a tener su propio componente arterial. Bien, aquí podemos visualizar en especificidad un embrión con sus arcos faringios. Antes de especificar lo que sería la información de cada uno de los arcos faringios, es importante saber que existen 5 arcos faringios, contando desde el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto arco faringio, donde el quinto desapareció. Continuando con la exposición, tenemos que el primer arco faríngeo estará constituido por una porción dorsal y que será la prominencia maxilar que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo hasta el ángulo de la boca, y una porción ventral que será la prominencia mandibular que contiene el cartílago de Meckel. Y tenemos que el extremo dorsal del cartílago del primer arco faríngeo eh, va a estar estrechamente relacionado con el oído y en su desarrollo. Y tenemos que el cartílago de Meckel desaparece exceptuando dos regiones pequeñas en su extremo dorsal que van a persistir y van a constituir lo que es el yunque y el martillo. Tenemos que la parte media del cartílago retrocede, pero su pericondrio, es decir, su membrana de tejido conjuntivo alrededor del cartílago, va a formar lo que es el ligamento anterior del martillo y el ligamento estenomandibular. Y tenemos que las porciones ventrales de los cartílagos del primer arco constituyen lo que es el esbozo de la mandíbula con forma de herradura y en consonancia con su crecimiento la guían en su morfogénesis inicial. Tenemos que el mesénquima de la prominencia maxilar o de la apófisis maxilar superior va a originar lo que es el hueso premaxilar, el hueso maxilar, también originará el hueso cigomático y parte del hueso temporal. Todo esto por medio de una osificación intramembranosa o osificación membranosa. Tenemos que la mandíbula o la apófisis mandibular va a ser también formada por medio de la osificación membranosa del tejido mesenquimatoso. Y tenemos que el primer arco también va a contribuir con la formación de los huesos del oído medio, de la parte del oído externo y el meato auditivo externo. La musculatura del primer arco faríngeo incluye los músculos de la masticación, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano, el tensor del paladar. La inervación de los músculos del primer arco derivan de la rama mandibular del nervio trigémino, puesto que la mesénquima del primer arco también contribuye a la dermis de la cara. La inervación sensitiva de la piel de la cara depende de las ramas oftálmicas, la maxilar y mandibular del nervio trigémino. Los músculos de los arcos no siempre se insertan en los componentes óseos o cartilaginosos de su propio arco, sino en ocasiones migran hacia regiones vecinas. Sin embargo, el origen de estos músculos siempre puede determinarse debido a que su inervación deriva del arco del que se originan. Tenemos el segundo arco faríngeo, que es el cartílago del segundo arco faríngeo branquial o arco ioideo, o llamado también cartílago de Reichert. Es el más desarrollado y da origen al estribo, la apófisis estiloides del hueso temporal, el ligamento estiloioideo y ventralmente al asta menor y la porción superior del cuerpo del hueso ioides. Los músculos también del arco ioideo son el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los músculos de la expresión facial. Todos estos músculos están inervados por el nervio facial, que es una estructura nerviosa del segundo arco. Dentro del tercer arco faringio, el cartílago del tercer arco faringio da origen a la porción inferior del cuerpo y al asta mayor del hueso ioides. La musculatura está limitada a los músculos estilofaringios. Estos músculos están inervados por el nervio glosofaringio, el nervio del tercer arco. En los derivados aórticos, pues vamos a tener a las arterias carótidas comunes y la porción proximal de las arterias carótidas internas. En los nervios derivados cartilaginosos, pues vamos a formar la mitad inferior y las astas mayores del hueso ioides. Y por último, en los derivados musculares, este formará el músculo estilofaringio y su nervio, el glosofaringio 9. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arco faríngeo se van a fusionar y van a dar origen a los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme. Todo esto de la laringe. Los músculos del cuarto arco son cricotiroideos y los músculos constrictores de la faringe. Estos músculos van a ser inervados por el nervio laríngeo superior, que es de la rama del nervio vago. En el sexto arco faríngeo tiene una inervación que se da por la rama laríngea recurrente del nervio vago. El mesénquima de este arco, junto con el cuarto arco, forma la musculatura interna de músculos intrínsecos de la laringe. En este arco se expresa el gen HOX, que da la morfogénesis y diferenciación celular. Específicamente, los genes que se expresan son el HOXA3, HOXD3 y HOXB3. Una de las funciones importantes del sexto arco faríngeo es que sirve como paso de las células de la cresta neural cardíaca. Estos miran por este arco, al igual que con el tercer y cuarto arco, hasta la región del flujo de salida del corazón. Gracias a esto se puede formar el cono arterial y el tronco arterial. Bien, en este cuadro podemos observar de manera simplificada lo que serían los derivados de cada arco faríngeo.
Adicionalmente, mencionamos que los arcos faringios van a estar separados unos de otros por lo que son las hendiduras o surcos faringios. Como va a ocurrir con los arcos, también las hendiduras faringias se van a enumerar de una secuencia craneocaudal. Es importante saber que a la quinta semana van a existir 4 hendiduras faringios. Bien, continuando con la exposición, detallaremos el contenido de bolsas y hendiduras faringios. Iniciamos definiendo qué es una bolsa faríngea. Esta es una estructura, es un bolsillo o dilatación que se forma en el revestimiento de la faringe. Esta se va a encontrar en la parte posterior de la garganta, entre el esófago y la boca en los seres humanos y en la mayoría de los animales. Este tipo de bolsas se van a considerar una parte muy normal e importante en el desarrollo del embrión, ya que va a ser uno de los primeros signos de que la boca, el oído interno y la garganta se van a estar formando de una forma correcta. De otra forma más específica, mencionamos que cada bolsa faríngea se va a expandir en el mesodermo entre dos arcos faringios. Por ejemplo, la primera bolsa faríngea queda entre el arco primero y segundo. De acuerdo al desarrollo y numeración de estos, se aseveran 3 puntos muy importantes. Primero, las bolsas faringias van a tener un desarrollo craneocaudal. Internamente, las bolsas faringias van a estar cubiertas por el endodermo de la faringe. Y el más importante es mencionar que el embrión humano tendrá 4 pares de bolsas faringias bien definidas. La quinta será rudimentaria y muchas veces es considerada parte de la cuarta bolsa. La primera bolsa faríngea. En la primera bolsa faríngea va a formar un divertículo similar a un tallo, que este va a ser el receso tubo-timpánico, que va a entrar en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea. Luego la porción distal de este divertículo se va a ensanchar para originar una estructura en forma de un saco, que va a ser la cavidad timpánica primitiva o del oído medio. En tanto, el segmento proximal de este permanecerá estrecho y constituirá la trompa faringotimpánica de Eustaquio. Más adelante, este recubrimiento a la cavidad timpánica va a participar en la formación de la membrana timpánica o tímpano. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre lo que conocemos como la segunda bolsa faríngea. En sí tenemos que, aunque la segunda bolsa faríngea queda prácticamente obliterada a medida en que se desarrolla las amígdalas palatinas, parte de esta cavidad va a persistir y se va a mantener en forma del seno amigdalino, también conocido como fosa amigdalina. Y una depresión entre los arcos paratogloso y paratofaringios va a ser esta última bolsa, esta última fosa. Y en sí tenemos que el endodermo de la segunda bolsa se prolifera y va a crecer hacia el mesénquima subyacente y se van a originar múltiples yemas centrales que se van a fragmentar para formar las criptas amigdalinas, que son unas pequeñas depresiones muy parecidas a pequeñas fosas. Y tenemos que el endodermo de la bolsa va a formar el epitelio de la superficie y reviste a las criptas amigdalinas. Y aproximadamente a las 20 semanas de vida, el mesénquima que rodea a las criptas se va a diferenciar en tejido linfoide, que al poco tiempo se organiza en los nódulos linfáticos de la amígdala palatina. Y el infiltrado inicial de las células linfoides va a ocurrir aproximadamente en el 7º mes, mientras que los centros germinales se forman en el periodo neonatal y los centros germinales activos a lo largo del primer año de vida. La tercera bolsa faríngea. Bueno, esta se expande y desarrolla una parte vulvar dorsal sólida y una parte hueca ventral y alargada. Su conexión con la faringe queda reducida a un conducto estrecho que pronto se degenera. Y hacia la sexta semana, el epitelio de cada parte vulvar dorsal en la misma bolsa comienza a diferenciarse en una glándula paratiroides inferior. En este momento prolifera el epitelio de las porciones virales alargadas de la misma bolsa y se obliteran sus cavidades. Estas porciones se unen a un plano medio y forman el timo, que es un órgano linfoide primario. La estructura obliterada como tal de este órgano linfático se va a mantener a lo largo de toda la vida, estando este órgano discretamente encapsulado. Y cada lóbulo muestra sus propios sistemas, tanto de vascularización sanguínea como drenaje linfático e inervación. El timo y las glándulas paratiroides inferiores en desarrollo van a perder sus conexiones con la faringe cuando el encéfalo y las estructuras asociadas se expandan de manera rostralmente, al tiempo que la faringe y las estructuras cardíacas se expandan en dirección caudal. Continuando con la exposición, hablamos de la cuarta bolsa faríngea. Vamos a hablar aquí de la porción vulvar dorsal y la porción ventral alargada. Bueno, en la sexta semana la porción vulvar se va a originar de la glándula paratiroides superior, mientras que la parte ventral alargada de la cuarta bolsa se va a transformar en el cuerpo último branquial y esta se va a fusionar con la glándula tiroides. Sus células se van a diseminar en el interior de la tiroides y esta va a originar unas células parafoliculares o también llamadas células C. Estas células C van a producir la calcitonina. Además que estas células C se van a diferenciar de las células de la cresta neural que migran desde los arcos faringios. También, bueno, hablamos, ¿no?, de la glándula paratiroides y tiroides, donde el epitelio de las partes dorsales de la tercera y cuarta bolsa prolifera, ¿no?, durante la quinta semana y forma nódulos en el extremo dorsal de cada bolsa. Y el mesénquima vascular va a crecer en el interior de estos nódulos formando una red capilar. Hablemos ahora de las hendiduras faringias. En el embrión de 5 semanas se presencian 4 hendiduras faringias. Estas son fisuras profundas que separan los cúmulos o segmentos de tejido mesenquimatoso, es decir, arcos faringios. Se pensaba que el conducto auditivo externo CAE se formaba a partir de la primera hendidura faringia, pero esto se ha descartado y ahora se sabe que el CAE se desarrolla a partir de la imaginación del ectodermo superficial del primer arco faringio. El sobrecrecimiento del segundo arco, al tiempo que forma la mayor parte del oído externo, esta hace que la primera hendidura desaparezca. Continuando con el segundo arco faríngeo, la proliferación del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo llega a superponerse al tercero y al cuarto arco. Por último, se fusiona con el borde epicárico en la región inferior del cuello y la segunda, tercera y cuarta hendidura van a perder contacto con el exterior. Las hendiduras forman una cavidad cubierta por epitelio ectodérmico, el seno cervical, pero desaparece en una fase posterior al desarrollo. Esos defectos congénitos de la segunda hendidura son relativamente frecuentes. En este caso vamos a hablar de la teratología, de fístulas y quistes branquiales. Los pacientes con anomalías de la primera hendidura presentan fístulas por detrás y por debajo de la glándula parótida, discurriendo paralelas al CAE, tipo 1, o bien desde el ángulo mandibular hacia la unión osteocartilaginosa del pabellón auricular, tipo 2. Un quiste de la primera hendidura branquial puede extenderse desde el CAE a través de la glándula parótida o hacia el ángulo submandibular. Eso sería todo. Gracias.